Bienvenidos a Entre Panas y Sabores, acortando distancias entre el sabor y la amistad. El día de hoy, bueno, voy a tener un programa de varias secciones porque va a ser un especial que vamos a dedicar a nuestro estado Vargas, al estado ahora La Guaira, que todos los entrevistados del día de hoy fuimos y somos de allá. Y vamos a hablar sobre la tragedia de Vargas. Cómo cambió nuestras vidas y el efecto que tuvo en ellas. Hola Manuel, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Gao, ¿cómo estás, hermano? Gracias por invitarme hoy a conversar un ratico aquí durante mi corto tiempo libre. No, sí, quería que tú también fueras parte de este capítulo porque sé que lo vivimos juntos, pero quiero que cuentes tu historia, cómo la viste, cómo te afectó esos momentos que casi nadie habla mucho de ellos y se ha quedado en el olvido, pero ya estamos a pocos días del 15 de diciembre y quiero hacer un homenaje a todo eso. Bueno, como dices tú, lo vivimos juntos, en esos días siempre estuvimos juntos. A pesar de que nuestras viviendas no se vieron afectadas y digamos que no como que no tuvimos el peligro, quizá no tan de cerca, o quizás sí lo tuvimos de cerca, pero como éramos tan jóvenes y tan muchachos, no nos dábamos cuenta de lo peligroso que era la situación en el momento, pero sí, fue una experiencia eh, terrible e inolvidable, obviamente, por todo lo que sucedió, todas las personas que murieron. Gracias a Dios tampoco tuve yo personas cercanas que hayan muerto por la tragedia de Vargas, pero sí, fue un momento de terror, se podría decir, ¿no? Lo que es el poder incontrolable de la naturaleza y cómo cambió el rumbo bueno, de todos en ese diciembre, ¿no? Sí, fue una locura. Y lo peor es que tú mismo lo dijiste, éramos muy jóvenes y no entendíamos ni siquiera el peligro de lo que estaba pasando. Pero yo siempre recuerdo que esos días estábamos muy activos nosotros porque siempre los primeros días de diciembre, las patinatas, siempre nos activábamos con lo que es la joda del estado de diciembre, pues del sentimiento dicembrino. Pero tenía muchos días lloviendo. Yo me acuerdo que dábamos vueltas con Gustavo Adolfo en el carro, que creció el río, y el río estaba crecido, pero no, era algo sorprendente, pero bueno, normal, nos devolvíamos otra vez a jugar PlayStation, Nintendo, o hacer lo que estábamos haciendo, pero no nos percatamos del peligro que se avecinaba, pues. Sí, era muy loco porque, digamos, esa noche fue del 13 de diciembre, creo, ¿no? El 14, Ajá. cuando empezó todo, pero sí, básicamente tenía como un mes lloviendo y pues nosotros en nuestra rutina típica de adolescentes, pues lo que hacíamos era rumbear y vaina. Y aunque yo ya tenía trabajo, yo trabajaba ya en mi primer trabajo y sí recuerdo pues también bueno, que ya todo se veía como un poco complicado. Recuerdo haber ido a Caracas en algún momento, algunas semanas antes, y pues ya se veía como que como digamos, bastantes daños en la autopista, subiendo la autopista, y se veía polvo, se veían algunos derrumbes, o sea, ya la cosa avisaba, pero obviamente nadie se imaginaba la magnitud de lo que iba a suceder en los próximos días, ¿no? Sí, Y bueno, sí, como tú dices, andábamos en diciembre y era época de muchas fiestas, de mucha rumba, y como, bueno, obviamente éramos adultos ya, pero todavía, digamos, adolescentes, tendríamos 19 años, y pues, digamos que estábamos más pendientes de la fiesta que de caer en cuenta de lo que realmente estaba pasando o estaba por suceder, ¿no? exacto, sí, sí. No, y me recuerdo que, bueno, no sé si no estábamos conscientes o no queríamos estar conscientes, porque yo me acuerdo que ya después pasado ya lo peor, que nosotros coincidimos en ese diciembre. Yo me fui unos días contigo a donde ustedes estaban y mi familia y yo nos tuvimos que ir para San Antonio de los Altos, donde mi otra familia, y seguíamos como si nada, pues.
yo empecé a asumir lo que había pasado, fue como en febrero, que empecé a darme cuenta de todo lo que habíamos perdido, de verme en una casa como refugiado, que no tenía mis cosas, que no tenía mi seguridad, mi confort de mi casa. Y fue fuerte, pues, y empezaron a llegar todos los cuentos de conocidos que habían fallecido, de personas que les había cambiado toda su vida porque tuvieron que dejar el Estado para siempre porque perdieron todo. Y de verdad que fue donde empezó la realidad, pues, a caer en sí. Sí, claro, para muchas personas fue un cambio como que demasiado drástico, por ejemplo, en tu caso. Para mí no tanto porque, o sea, digamos, yo nací en Caracas y viví, digamos, gran parte de mi infancia en Caracas y pues toda mi familia estaba en Caracas, la familia de mi mamá, de mi papá, la familia de mi padrastro también. Entonces, pues digamos que todo mi entorno familiar pues estaba en Caracas. Y yo di a parar a La Guaira cuando tendría, no sé, como 10 o 11 años, era más que todo porque yo siempre fui muy enfermo con el asma y un doctor le dice a mi mamá, mira, ustedes tienen que mudarse a La Guaira para que Manuel se cure del asma. Y bueno, esa fue una decisión que tomó mi mamá y que yo agradezco mucho porque, digamos, mi infancia viviendo en La Guaira fue excelente. Digamos, crecí con el deporte que todavía hoy en día me apasiona, que es el surf, y vivir frente al mar, fue algo muy, muy agradable. Pero sí, fue terrible y para muchos pues ese cambio de moverse, digamos, de cambiar tu hogar y algunos pues que lo cambiaron para siempre. Mucha gente pues nunca regresó porque sencillamente pues ya no tenían a dónde regresar, perdieron todo, ¿no? Sí, claro. Tú dices que nos aferramos a no darnos por vencidos después que pasó eso, porque tanto tú como yo volvimos a La Guaira. Sí, bueno, eso también coincidió con la enfermedad de mi mamá que estaba ya muy grave con el cáncer que tenía. Y pues literalmente a los meses de la tragedia, ella fallece y yo me quedo pues básicamente solo, como hijo único que era, viviendo donde una tía, ¿no? Y, y pues sí, digamos el entorno donde vivía en ese momento no me gustaba mucho y en algún momento ya como fue un año, creo que un año después, ya decido regresar allá abajo, pero ya completamente solo e independiente, pues. Claro, a ti Ujú. te tocó madurar después de la tragedia de un momento a otro, ya quedarte solo, hacerte responsable de ti y todo en cuestión de semanas, pues. Sí, básicamente. Bueno, no tenía ya otra opción, ¿no? Pero creo que mi mamá me educó bien y bueno, estaba ya preparado para seguir adelante solo, Claro, no, no, buenísimo. trabajar, estudiar, hacer todo, pues. Y lo lograste, lo pudiste hacer. No fue tanto lo que te afectó, sino a lo mejor lo puedes ver desde el punto positivo, siempre buscando lo positivo en la vida de uno y siempre en las cosas que pasan, porque siempre tiene que quedar una parte positiva de todo. Este, pudiste salir adelante, pues, te fue bien después de que llegaste a La Guaira, lo seguimos oyendo igual que siempre y hiciste tu vida, tanto así que, bueno, te casaste con otra persona de La Guaira, hiciste tu vida allá, tuviste tu casa allá. Bueno, tuvimos que irnos de Venezuela, pero nuestra vida se hizo allá, toda como adulto, Sí, pues, como todo. sí, sí, uno hizo toda su vida ya, compramos, dices tú, compré, como todo, pues, todos tuvimos casa, apartamento, carro, todos crecimos y nos desarrollamos y llegamos a la adultez allá. Sí. Otro tema que yo quería tocar en este capítulo, que va ligado de este mismo, es la añoranza. Hay personas que dicen que hay una añoranza buena y una añoranza mala. ¿Qué crees tú de ese tema? ¿Te parece que hay una añoranza buena y una mala? Bueno, yo pienso que la buena es más que todo del recuerdo, ¿no? De vivir ese recuerdo de los buenos tiempos,
de los amigos, de las costumbres, de los diciembres, cómo la pasábamos de bien, el tema de siempre tener la playa, el surf, la fiesta, y bueno, de los amigos, cómo crecimos, cómo era esa zona donde vivíamos, que era una nota, y en aquella época con los hoteles de 5 estrellas, que era el Meliá y el Sheraton, las fiestas que teníamos siempre en los hoteles esos, y las celebraciones, graduaciones, todo eso obviamente se extraña, fue una época muy bonita. Y bueno, ya después de la tragedia, también en la adultez, digamos, hasta el 2000, se podría decir que hasta el 2010, 2012, que todavía Venezuela, digamos, estaba como en buena situación y la parte social no se veía tan afectada como quizás está hoy en día, ya casi 15 años después del 2010. Pero yo pienso que la añoranza mala es pues seguir recordando, porque o sea, realmente ese bonito recuerdo, esa Venezuela bonita que todos extrañamos, ya no existe. Exacto, exacto. Sí, sí, yo digo que la separación sería en una supuesta buena y una supuesta mala. Es personas que todavía en esta época están viviendo del pasado, que nada del presente o nada nuevo les satisface y que todo lo bueno que tuvieron en su vida es lo que ya pasó, que ya no va a volver. Entonces ahí es donde yo digo que es la parte de la añoranza mala, porque es bonito añorar, es bonito recordar esos momentos Claro. porque vivimos y crecimos en una Venezuela que no es la que está ahora, pues una Venezuela que sí muchas personas recuerdan con cariño y tienen mucha añoranza porque fue muy buena para todos. Nosotros nos hicimos Claro. adolescentes, nos hicimos hombres en una Venezuela bellísima, donde por Sí, más problemas que habían, éramos libres, teníamos oportunidades y bueno, es normal que la gente sienta añoranza por esa Venezuela. sí, era una Venezuela donde todavía había oportunidades, donde, digamos, la gente que trabajaba, pues lograba tener sus cosas y, digamos, no sé, comprar una casa, tener buen carro, vacaciones, lo que sea. Pero obviamente para la gente hoy en día que aún queda allá es sumamente difícil. Sí. Este, no digo que no, todavía hay gente que le va bien y de manera muy honrada todavía está haciendo país en Venezuela y eso también es plaudible, digamos, se aplaude todavía a la gente que ha apostado por Venezuela, sigue trabajando y le está yendo bien. Pero pues también los que nos hemos ido, también tenemos que tener como ese desarraigo, ese desapego a lo material, porque bueno, ha tocado empezar de nuevo, este, digamos, ya con cierta edad, Sí. pero igual Pero con las mismas. ¿crees que la primera lección de desapego a lo material fue la tragedia de Vargas para nosotros? Yo pienso que sí, aunque en el momento no te dabas cuenta, pero yo pienso que sí. Yo pienso que sí ha sido parte digamos, de ese desapego a lo material. Se pudiera Yo decir que comenzó con eso. tengo un recuerdo muy, pero muy de pinga, y sé que muchas personas que van a ver este capítulo se van a acordar también de esto que voy a decir. Yo creo que nosotros empezamos a valorar, después de haber vivido todo eso, unos más fuertes y otros menos fuertes, fue el valor que tiene la amistad. Porque yo me acuerdo a días después de la tragedia, ya todo el mundo fuera de Vargas, nos encontramos una pequeña guaira en las Mercedes en Caracas. Y siempre recuerdo ese momento donde habían todos los grupos que eran diferentes, que si el grupo de los corales, que si esto, gente de todas partes, unida a un solo lugar, y fuimos parte de eso. Yo me sentía como que, wow, perdimos mucho, pero también ganamos mucho porque me sentí como en paz, como con fuerza de seguir adelante. No sé tú. Sí, sí recuerdo. De hecho, creo que el lugar era Birra 500, ¿no? En las Mercedes, que en aquella época era una cervecería en la avenida principal. Sí, era una cervecería en la avenida principal de las Mercedes y era un sitio bien, bueno, donde coincidimos mucha gente, ¿no? Que veníamos de allá abajo del litoral. Sí, Sí, lo recuerdo claramente. Y el ambiente era básicamente el mismo, pero en Caracas. pero, sí. Pero estábamos pasando por una desgracia, imagínate.
Sí, No sí, nos dejamos derrumbar obviamente. por nada, porque yo me Había acuerdo, mucha gente, sí, muchas amistades y muchos conocidos y amigos que quedaron con lo que tenían puesto, sí, no literalmente, tenían nada material. Y sí, bueno, a esas personas les tocó, pues, más duro digamos, que a nosotros. Y otra de las cosas que nosotros corrimos con suerte, tanto tu familia como la mía, es que nuestras casas quedaban justo frente a un colegio que era centro de votación en el momento de la tragedia, que fue básicamente el día de la votación. sí, Y obviamente por la zona estar rodeada de militares, nuestras casas tampoco fueron saqueadas, porque hubo mucha gente que si no perdió todo por la tragedia, digamos, por el deslave y por todo el fenómeno natural, pues después lo perdieron por el vandalismo, ¿no? El saqueo. el Nosotros vandalismo. tuvimos doblemente suerte, digamos, en ese sentido. Sí, 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 sí. Sí, sí, fueron momentos bien fuertes que vivimos y bueno, sí, como tú dices, tuvimos mucha suerte por vivir en esa zona, por no haber sido afectados por la naturaleza en la parte de la vivienda, en la parte de la infraestructura de la casa, pero, pero sí, me recuerdo mucho eso, que nosotros dos, creo que ese diciembre fue uno de los diciembres más de pinga y estábamos pasando por eso, pues, porque de verdad que nosotros estábamos locos. Pero bueno, Sí. nada, fue como una parte de ser joven y de uno protegerse de hacer una coraza para que no entrara nada negativo, pues, y lo logramos. Sí, yo terminé viviendo en Caracas, en el Marqués. Recuerdo que a mi padrastro le prestaron un apartamento y un carro en esa zona, uno de sus mejores amigos de toda su vida. Y estuvimos ahí como un par de meses. Y bueno, esa época es la que tú dices que estuvo súper chévere, ahí la pasábamos súper bien. El apartamento estaba pues súper céntrico, digamos, tenía el metro cerca y bueno, teníamos carro, teníamos todo, ¿no? Sí. Y me acuerdo que en esa época estaba de moda Limp Bizkit. Limp Bizkit y Korn. Y tenía, me acuerdo que los hijos del amigo de mi papá eran unos carajos de mi edad y ahí en la casa habían CDs de Korn, de Limp Bizkit pues uno de ellos también hacía surf, hacía bodyboard, habían videos de bodyboard, total que nada, la pasábamos bien en ese, Sí, 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 disfrutamos. Por lo sí, menos, no. digamos, no fue, digamos, no fue tan difícil sobrellevar, digamos, esos próximos meses. Y bueno, ya después me mudé a otra zona también, en Caracas, más hacia Latillo. Y bueno, ahí ya la cosa se empezó a poner cuesta arriba y más difícil también. Sí, porque era bien lejos, ¿no? Sí, era lejos, bueno, era cerca de la familia de mi padrastro, pero digamos, en el momento en que no tienes carro, digamos, no es lejos, con carro es nada, estás dentro de Caracas, pero sin carro y todo el tema era bien difícil, obviamente. Sí, claro. Ujú. Bueno, nada, hermano. Gracias por recibir esa llamada. Solamente quiero, bueno, que desearte que tengas un excelente día y que siga reventando esa chamba, papi. Sí, Quería bueno, que compartieras esta historia con todos porque va a ser, no sé si lo voy a hacer por capítulos, por parte, o uno todas las historias en uno solo, porque también es tedioso tener tanto tiempo libre en una sola persona para ver un capítulo de más de una hora. Entonces a lo sí. mejor saco varios pequeños para que la gente sí los pueda ver todos completos, pues. Siempre recuerdo una de las cosas más difíciles de la tragedia de Vargas era la incertidumbre que había en el momento, porque recuerdo que ya teníamos celulares en las casas, teníamos teléfonos y obviamente pues se fue la luz, ya no había señal y la incertidumbre era pues esas amistades y familias que estaban del lado de los corales, ¿no? Donde todos, donde se presentía o se suponía que la situación estaba más horrible. Y pues pasaron días hasta que pudimos saber de esa gente, ¿no? Quién estaba vivo, quién no, quién perdió su Sí, casa y todas las cosas. Fue triste, de verdad que sí. triste. No, y ese sentimiento que dices de incertidumbre fue horrible, porque yo por lo menos el primer día que mandaron a la gente a que se refugiara en el colegio de la Merced, yo cuando vi el ambiente, pero que era horrible, porque venía gente que se había salvado de Uria,
venía gente de todas partes, pero ya venían con una tragedia encima y yo no soportaba eso porque, como tú dices, no había señal, inventaban gente que estaba llegando, que se había derrumbado las anclas, que había sufrido Residencias Caribe, cosas así, pero gigantescas que uno decía. Sí, casi que apocalíptica, sí. Sí, sí. Y yo dije, no, la pinga, me voy para mi casa, que fue cuando tomé la decisión de irme para la casa yo solo con Irving, que fue el que se quedó conmigo. Claro, y yo me quedé en mi casa porque es que la situación era que si digamos, el Ávila se venía hacia abajo en el lado donde estábamos nosotros, digamos, el razonamiento que hicimos fue, bueno, si se viene el Ávila y se viene para acá y estamos en el colegio o estemos en la casa, pues nos vamos a morir igual. Para eso prefiero estar en mi casa, porque digamos, estábamos, digamos, las construcciones estaban bien cerca, ¿no? Digamos, el colegio, la quinta donde yo vivía, la casa donde yo vivía y la casa tuya, pues, o sea, eran diferencias de metros. Entonces, pues nada, era mejor estar en casa, digamos, cómodo. Y más en mi caso, me acuerdo que ya mi mamá estaba convaleciente con la enfermedad que tenía y bueno, estaba ya bien delicada de salud, pues. Sí, sí. No, y después lo que nos tocó caminar, por lo menos a mí, tú tuviste la suerte de irte en helicóptero desde el campo de golf, ¿no? Sí, claro, yo subí en helicóptero justo el día siguiente, si no me equivoco fue el 16, porque bueno, mi mamá estaba enferma y pues logramos convencer a los militares y bueno, darle a entender que en verdad ella estaba enferma de gravedad. Y sí, básicamente ese mismo día en la tarde ya yo estaba en Caracas, en la Trinidad, en casa de uno de mis tíos, y pues viendo por televisión por primera vez todo lo que había pasado. Ya había Era gente de sorprendente. Globovisión, más que todo me acuerdo, ya cubriendo la tragedia y viendo por primera vez las imágenes aéreas de lo que había pasado y viendo a cada rato gente en la televisión que eran vecinos, amigos, papá de amigos. Era una cosa muy loca, horrible, horrible, sí. Sí, sí, fue una locura. Sí, yo me acuerdo que nosotros duramos días para poder salir, porque primero nos fuimos al campo de golf, pero era demasiada gente que había. Entonces nos tuvimos que pernoctar en un edificio de esos que queda cerca, que estaba lleno de puros conocidos y familias amigas de mi familia. Me acuerdo que estaba Almore también en ese lugar con su mamá. Y al tercer día que vimos que no se podía, que lo de los helicópteros ya era, nos tuvimos que ir caminando desde Caribe hasta el aeropuerto. Pero lo que hicimos fue que nos fuimos a la marina y en la marina estaban saliendo unas mini fragatas y la fragata nos llevó hasta el puerto de La Guaira y del puerto de La Guaira caminar hasta el aeropuerto, que estaban saliendo unos autobuses para acá, para el Poliedro, me acuerdo. Pero nosotros nos quedamos en Katia y de Katia agarramos unos taxis para San Antonio de los Altos, pues, de una. Sí, Porque sí, estaban nosotros, llegando comentarios de que la gente se estaba perdiendo en el Poliedro, de que era un desastre. Y entonces a nosotros nos dio miedo y dijimos, no, vamos a quedarnos en Katia y agarramos unos taxis. Me acuerdo que yo tenía en ese momento dos celulares, dos StarTac y perdí uno en lo del taxi, la cosa, pero gracias a Dios me quedé con uno para poder comunicarme con ustedes. sí. Yo recuerdo que cuando tomé el helicóptero con mi madre, también fue igual. El helicóptero llegó hasta el aeropuerto de Mequetía y de ahí salían unos autobuses hasta Katia. Y en Katia ya estaba mi tío esperándonos para ir a su casa. Sí, fueron unos momentos bien raros, bien locos de que no Sí. esperábamos, pues nadie se esperaba vivir algo así y después nos tocó como que nadie se esperaba volver a vivir algo loco y nos tocó la parte de la diáspora, ¿no? Que fue algo como Sí. parecido, La tragedia política. la tragedia política. Pero bueno, aquí estamos, gracias a Dios estamos bien, con salud y bueno, parece que somos la prueba viva de que sí se puede empezar de cero, ¿no? Sí, pues digamos que es una experiencia más que tocó vivir y pues sí, nada, seguir adelante, ¿no? Y siempre con la mejor, digamos, con la mejor actitud, pues tratar de seguir adelante, sobrellevar todos los obstáculos y pues aquí estamos, seguimos. Dale, papi, que tenga un excelente día. Un abrazote. Dale, hermano, un Gracias. abrazo. Disculpa que, bueno, me agarraste aquí en No, el vale, carro.
No pasa nada. Estoy en mi hora de almuerzo de mi trabajo. Ahorita me toca pues visitar otro de los lugares que me toca supervisar. Pero sí, me encantó conversar contigo y bueno, sí, un momento que se podría decir que es agridulce, pero bueno, importante recordarlo. Sí, claro que sí. Un abrazote, que tengamos un excelente día, hermano. Dale, hermano, un abrazo, gracias. Bienvenidos a Entre Panas y Sabores, acortando distancias entre el sabor y la amistad. El día de hoy vamos a tener el episodio número 2 acerca del tema que estamos tomando esta semana, que vamos a hablar un poco de lo que fue la tragedia de Vargas, cómo nos cambió nuestra perspectiva acerca de la vida y también cómo influyó en nuestras vidas. Y el día de hoy tenemos a Pancho desde Valencia, España. Buenas tardes, Pancho. Buenas noches por allá. ¿Cómo estás? Buenas noches, hermano. Bien, bien, aquí estamos. Llegando a hacer algunas cositas, pero bien, aquí, empezando un poquito el frío. Todavía se aguanta, ¿no? Pero bueno, ya está cambiando un poco la temperatura. Sí, sí, igual por acá, pero aquí, bueno, creo que las temperaturas no van a bajar tanto como por allá. Pancho, yo quería que nos contaras un poco tu historia de cómo viviste la tragedia, qué pasó en esos días previos al 15 de diciembre y los días después, y cómo te influyó a ti en tu vida, qué sientes que pasó con eso que nosotros vivimos en el estado Vargas en 1999, que afectó a tantas personas y bueno, gracias a Dios a nosotros podemos contarlo, pero de una manera u otra nos afectó también. Quería que contaras un poco de eso. Bueno, en ese tiempo estábamos en la universidad, había un grupo importante de Caraballea, Palmareste, que estábamos estudiando. Y bueno, lógicamente por ese evento muchísima gente dejó de estudiar por un tiempo, yo dejé de estudiar por un tiempo. Bueno, la vida la llevamos normal como todo el mundo y de la noche a la mañana como a todos nos cambió, ¿no? Ese día en la noche me recuerdo que una compañera de clase, Carla Ramírez, pero la recuerdo, me llama y me dice que tiene una tía en Los Corales y me dice, mira, Pancho, mi tía está montada en el techo de la casa porque está lloviendo muchísimo y tal, y están asustados, pero yo realmente pensé que era o sea, que no era tanto. Yo dije, oye, la gente sí es exagerada y tal. Y bueno, era cierto. Al día siguiente, en la mañana, 6:30 de la mañana, escucho a Luisito y al grupo de amigos en la cuadra abajo, y lo que escucho, se cayeron los corales, y bueno, y efectivamente cuando bajamos, la lamentable noticia, pues vimos cosas sumamente dolorosas, tristes, familias bajando en carros en el río, montados, pegando gritos, casas que habían y que ya después no existían. Y bueno, en fin, una cantidad de cosas que bueno, asombran mucho. Además del trayecto cuando me fui con mi papá, que caminamos hasta el aeropuerto, fue bastante duro, porque duramos unos 2 días después de la tragedia que fue cuando salimos, y fue bastante fuerte todo lo que vimos en el camino, pues. Claro, claro, me imagino. Yo tengo muchos recuerdos de esas noches, pero en el primer episodio que grabé con Manuel hace unos días, porque voy a sacar todos estos cortos, porque no quiero unirlos todos, porque es muy tedioso para una persona sentarse 2 horas a ver un programa en YouTube. Entonces, creo que resulta más colocando cada historia por separado. Y es Ya. interesante, pues. Yo le comentaba que días previos nosotros no teníamos o no sabíamos, no entendíamos la magnitud de lo que venía, porque nosotros teníamos ya un mes lloviendo todas las noches. Yo me acuerdo que en el día era normal, uno podía hacer sus cosas, pero ya después de las 6 de la tarde empezaba a caer esa lata de agua todos los días. Me acuerdo que nosotros, en esa época, no, ustedes estaban en su universidad y yo estaba en otro pedo y me la pasaba mucho con Gustavo Adolfo y Manuel, de ahí de la cuadra mía, y íbamos a dar vueltas por el río San Julián y estaba crecido, pero nosotros pasábamos como una jodedera, pues, ay, mira, tiene agua, ¿ya? No nos imaginábamos lo que iba a pasar. Y de verdad fue una cosa loca. Yo tengo un recuerdo porque yo no me acuerdo de haberlos visto ustedes en el Colegio de la Merced, pero mucha gente de ahí de la zona se fue para allá cuando empezó a salir el río la noche
en Los Corales, el 14. Y yo llegué le estaba comentando en ese capítulo que yo llegué a la Merced y dije, no, la pinga, yo me voy para mi casa, porque aquí la gente está totalmente loca. Llegaban diciendo que se habían caído las anclas, que Residencia Caribe se había derrumbado, que Parque Mar ya no existía, cosas que a uno lo ponía nervioso. Primero porque ya veíamos cosas ya apocalípticas y de paso que uno conocía a mucha gente en todos esos lugares. ¿Me entiendes? Entonces yo me fui a mi casa, me acuerdo que me fui con Irving a mi casa y le dije, mira, vamos a ver el río, vamos a ir para el río. Y nos fuimos hasta el final, hasta llegar al parquecito ahí de la entrada a la Virgen. Y me acuerdo que nosotros teníamos una linterna de esas militar y llegamos hasta donde, casi cerca donde estaba el río, pero se escuchaba como un terremoto, una cosa, una locura. Yo me acuerdo que yo subí la linterna esa que era muy poderosa y se veía cómo bajaba como una manguera, que tú sabes que la manguera es un chorro y no se sale para los lados. Así era el río, pero era más arriba de lo que era el ras del piso. Y se veía cómo pasaban los árboles como una flecha, pero no se salía a los lados. Yo cuando vi eso fue que me cagué y le dije, no, la pinga, vámonos para la Merced, porque Saina en cualquier momento se va a salir para los lados. Y fue así, pues al día siguiente en la mañana, me acuerdo que fuimos a ayudar a Rumini, que vivía un poco unas cuadras más abajo por la cuadra donde estaba el colegio Marco Quito, el Venezuela Heroica de primaria. Unas cuadritas más arriba, ella vivía haciendo esquina y fuimos a ayudarla porque por ahí fue que empezó a salirse el río cerca de mi casa. Y vimos cuando se llevó el río a la mamá de ella. Gracias a Dios la agarraron un poco más abajo. Pero eso fue un momento de locura, pues, porque uno nunca había vivido momentos así en su vida. Pues. Bueno, en mi casa yo me recuerdo que la lluvia en la noche era bastante fuerte el día antes, o sea, un día antes que explotara todo en la madrugada. Y yo escuchaba en el techo, yo me monté arriba en el techo de la casa con mi papá y escuchaba bum, 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 bum. Era como unos tambores, pero mucho olor a barro, a azufre. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Eso era el coñazo de piedras que venían bajando, pero ¿qué me voy a imaginar yo qué era? Pues, ¿sabes? Y sí me recuerdo que una luz encendía y apagaba en el cielo, pero nunca vi de dónde venía. De verdad que yo nunca vi, porque no había luz, había ido la luz, había ido todo. Pues yo decía, ¿dónde sale esta luz y tal? El siguiente día, después que se caen los corales, sabe que yo vivía en una segunda planta. En las escaleras de mi casa durmió muchísima gente de cerca de casa de Felito. Guille, la mamá, dormían en las escaleras sentados, la familia de Purulo. Hubo gente que durmió en las escaleras de la casa porque era una parte y que más segura, ¿no? Claro. Y las señoras en la noche sentadas en la casa rezando. Entonces todo eso a mí me quedó grabado, como tienes idea, por los nervios que estábamos viviendo todos, pues, sin saber exactamente qué iba a pasar. Y me acuerdo que fuimos a Casa Felito, fuimos a buscarlo, ya no estaban. Y en ese momento el río empezó a bajar por esa calle, por la calle Felito, cruzando hacia abajo, y estábamos con un amigo y el tipo se fue. Atrás, lo paró fue un árbol abajo y se pudo salvar, ¿no? Pero bueno, historias como la hermana de Edwin que se metió en una lavadora en los corales y apareció en la playa, viva, con las costillas fracturadas, pero vivió. O sea, Wow. fueron, bueno, cuentos como ese, Gabriel, una cantidad enorme, pues, una cantidad enorme. Y en el camino hacia Caracas, cuando decidimos mi papá y yo, que fuimos a la Merced, los helicópteros que llegaban, entonces haciendo la cola, y cuando nos tocaba el capitán o mayor, no sé quiénes, mujeres y niños, y llegaba ese coñazo, mujeres y niños, bueno, denle, denle. Entonces el tipo nos dijo, váyanse para la cancha de golf, que están saliendo los barcos y tal. Y qué va, decidimos irnos caminando y bueno, ayudamos a señoras mayores en los edificios Los Corales que bordeaban la playa, solas en el edificio ya abandonadas. Tuve que brincar el muro del edificio, forzar la puerta, sacar a las señoras, ponerlas en la playa y todo ese tipo de cosas que veníamos haciendo en el camino me marcaron tanto y me recuerdo el cielo
cientos de sonidos de helicópteros, los helicópteros para allá, para acá, para allá, para acá. Era impresionante y ese sonido yo lo estuve escuchando todas esas horas que estuve caminando. Cuando pasamos por el Paseo Macuto, un tipo tirado en el piso debajo de un matorral muerto, bueno, mira, tú no te imaginas un cochino, una vaina que yo no sé cuántas toneladas pesa ese cochino gigantesco que quién sabe dónde venía, si de Galipán, no sé, tirada en el Paseo Macuto. Y la pasarela que está cerca del teleférico, yo pasé y yo le toqué el techo a la pasarela porque está tapiado completamente, o sea, toqué el piso. Y cuando llegamos a Caracas, terminamos de ver, pues, vamos a decirlo así, lo que realmente es el venezolano, ¿no? Cuando el autobús, porque estaban saliendo autobuses gratis desde el aeropuerto. Cuando llegamos a Caracas, que nos bajamos cerca de subir a Catia, habían 20, 30 kioscos de personas dando café, jugos, panes, empanadas, te recibían, te daban una chaqueta, pero, ¿sabes? Uno venía como alterado, pues, de todo lo que había vivido. Entonces, Claro, claro. eso era llorar, o sea, llorar porque, o sea, como te recibían y tal, o sea, tú te sentías de una manera y a nosotros realmente, gracias a Dios, no nos pasó nada. Lamentablemente a la gente que le pasó, imagínate, pues, que no vivimos cosas tan difíciles como otros. Claro. Contándole las cosas a mi familia en la casa de ellos, en casa de mi tía que estábamos, me recuerdo yo que estábamos 6 personas en una mesa y estábamos comentando las cosas y escuchamos mi papá y yo un helicóptero que pasó, X, y nos hemos puesto a llorar. O sea, imagínate la carga emocional que cargábamos nosotros, que nada más el sonido del helicóptero, nos quedamos viendo los dos y nos pusimos a llorar, de la presión que cargábamos nosotros encima de todo lo que nosotros vivimos Claro, en ese no, tiempo. fueron momentos muy fuertes. Fueron momentos Sí, muy fuertes. Yo me acuerdo que bueno, que sí, sale la parte buena a relucir, que es la bondad, la amabilidad del venezolano. Esa respuesta que tuvo fue bellísima porque eso nos ayudó a nosotros muchísimo. Sentirnos que estamos apoyados por todo el país, pues. Pero me recuerdo en momentos críticos antes de que saliera el río para el Palmar Este en la noche, a la gente viendo que llegaba salvándose de que había ya pasado la tragedia en Muria, que llegaban todos a resguardarse en la Merced. Y fueron momentos bien fuertes. También vi en la mañana a mi papá por primera vez en mi vida llorando, desesperado, que se le acababa su mundo, ¿me entiendes? En un momento lo pensó, no fue así, pero en un momento sí como que se partió, pues, y le salieron esas lágrimas, ese llanto de desesperación. Pero más allá de eso, yo creo que fue nuestra primera palmada, nuestra primera muestra de lo que fue empezar a valorar otras cosas más que lo material. Porque yo siento que a mí me cambió la vida, no en ese momento justamente, pero ya meses después, cuando yo empiezo a asimilar lo que había pasado, todo lo que había cambiado mi vida, porque yo me vi viviendo en San Antonio de los Altos, y no me veía en La Guaira, porque yo bajaba a La Guaira y veía que todo estaba destruido. Y yo decía, bueno, pero esta vaina es pura tierra, ¿me entiendes? Yo ya no es lo que yo tenía, bueno, no me gusta. Aunque mucha gente ya estaba viviendo ahí, muchos panas se habían ido ya, pero yo no me hacía ir. De una forma u otra, a lo mejor esa fue la decisión mía para irme a Canadá en 2003, porque yo sentía que La Guaira no se iba a recuperar nunca. Y tomé esa decisión. Pero no, bueno, no fue así, gracias a Dios se pudo recuperar, pero creo que nos enseñó muchas cosas a todos, ¿no? sí, efectivamente, sí, nos enseñó lo que es la vida y como te dije hace rato, lo que realmente somos nosotros los venezolanos, ¿no? En el momento de la chiquita, lo solidario que podemos llegar a ser y lo poquito mucho que uno tiene es capaz de darlo, pues. Yo me recuerdo que yo dejé el Chevette mío en la cuadra porque estaba tapiado hasta la mitad de tierra y lodo, pues, y cómo iba a sacar yo el carro. Y yo bajé 3 meses después y conseguí el carro mío rodando. Lo había agarrado Pachelo y no sé quién, lo desarmaron, lo abrieron, prendieron el carro y con eso es que se estaba moviendo en la cuadra.
a mí me dio igual, pues, ¿me entiendes? Por lo menos lo sacaron, lo limpiaron y lo estaban utilizando. Pues yo ni siquiera me molesté, ni mucho menos, sino más bien le di las gracias porque ya yo iba con intenciones de ir a ver cómo coño recuperaba el carro. Y el carro estaba, era al pelo, rodando por todos lados y resolviendo. Qué También se fino. vieron las cosas malas, Gabriel, también se vieron las cosas malas, las cosas de la Sí, gente sí, saqueando, las sí, cosas del sí. desespero, la gente de robar. Me acuerdo, yo vi gente robando en la ferretería, bajando de tu casa, con cadenas y tal. O sea, ¿qué coño vas a hacer tú en este momento con una cadena, con una carretilla? ¿Sabes? O sea, fue también ver cosas que realmente no, el desespero o la locura también hicieron que la gente cometiera muchos errores, ¿no? Me recuerdo que la bodeguita que está al frente de las Tucacas, no recuerdo el nombre de ella, llegó gente de, creo que de Valledupino, no me acuerdo dónde eran las personas, y trataron de saquearle. La misma gente de Caraballeda salió con la gente de la bodega, del abastico. Mira, que no van a saquear eso, no lo vamos a permitir, vamos a ir poco a poco. Y los tipos empezaron a repartir la comida para que no le destruyeran el negocio, pues, y organizadamente, y pudimos tener un poco más de días con algo de alimento, porque imagínate, si no, ¿qué íbamos a hacer? Nadie estaba Claro, preparado claro. para eso, pues nadie estaba preparado para eso. Pero bueno, sí, y bueno, las desapariciones forzosas que existieron, y una cantidad de cosas, los robos que se metieron a los apartamentos y reventaban las paredes y se metían, sobre todo en las zonas buenas, ¿sabes? O sea, todo eso que se llegó a generar después, que, oye, da bastante tristeza también, ¿no? Pero bueno, La miseria de la este, gente. sí, Hace rato sí, comentabas que cuando pasaste por el teleférico pudiste tocar. Yo me acuerdo una cosa que a mí siempre me quedó marcado, que fue que al día siguiente, ya a la gente que quedó, que la mañana del 15 no se hacía yéndose de La Guaira en ese momento todavía, sino que empezamos a hacer como vamos a organizarnos en la casa, como en mi casa era grande, vivían varias familias, mira, vamos a hacer algo, tenemos que conseguir comida, pues, si nos tenemos que quedar en esta situación sin luz y esto y lo otro, bueno, unos a prender una fogata para poder cocinar y otros a buscar comida. Yo me acuerdo que yo bajé la principal de mi casa, la principal de Caraballeda, y la principal de Caraballeda era como entrar a Jurassic Park. sí, Era como bajar el río de Cerro Grande. sí, sí. Era otro mundo totalmente. Yo me acuerdo que duré como una hora para llegar a Roca Azul. Sí, las Y piedras, el moho, el río, como que si eso hubiese estado ahí toda la vida. Yo recuerdo cuando bajé. exacto, exacto. Me acuerdo clarito que fue una cosa que me sorprendió demasiado porque todo cambió. Y era como que estábamos en la prehistoria. Y El llego a ecosistema. supuestamente que yo iba a saquear Roca Azul como todo el mundo. Y yo cuando entré, que vi esa desidia, esa miseria humana de la gente vuelta loca, yo dije, no, yo no, yo no soy esta vaina, pues yo no puedo. Yo me volví para mi casa y le dije, mira, papá, vámonos de aquí, porque si eso allá abajo está así, en cualquier momento esta vaina es un caos. Y bueno, ahí mismo los militares empezaron a decir a la gente que se tenía que ir. Nuestra casa queda a salvo porque quedaba cerca de la Merced y había elecciones y habían ese poco de militares ahí. Porque si no, Sí, imagínate, se sí, meten, recuerdo. Sí, claro. sí, sí, recuerdo lo de las elecciones, recuerdo todo eso. Pero bueno, momentos bastante difíciles, Gabriel. Y un antes y un después de Vargas. Y yo volví a Vargas después de años ya casado. Y al edificio que yo llegué es en Los Corales, en la esquina abajo, al frente de lo que era la Cantebé, no sé si te recuerdas. Ajá, Bueno, me mudé a ese edificio y ese edificio estuvo tapiado hasta el primer piso, sótano, planta baja, piscina y primer piso. Ya lo sí, habían recuperado. Pero como nos quedaba el río San Julián al lado, todavía tú veías a maquinarias después de tantos años sí, limpiando y dragando y tal y qué sé yo. Y a veces tú veías a tipos que se metían pues, mientras la máquina iba limpiando y veías que conseguían cosas, ¿no? claro. Cadenas, vainas, y tú los veías que se iban contentísimos. Imagínate tú, después de tantos años, Qué arrecho. y todavía hay seguramente muchísimas cosas enterradas y bueno, nada, que ya quién sabe si a lo mejor más nunca saldrá. Pero bueno, Claro. sí, difícil, difícil, de verdad que sí.
Bueno, nada, la idea de estos episodios, a la gente que nos está viendo, y primero darle gracias a todos por apoyarnos, por apoyarme en el canal y bueno, recordarles el comentar qué les parece, si no les parece bien, igualito, cualquier comentario es bueno, darle el pulgar arriba y suscribirse. Que explicarle de que esto es como para que no es como algo amarillista, es más que todo como algo añorando no esos momentos malos pasados, sino dejándole un espacio a que todo el mundo pueda contar su historia, porque toda historia es diferente. Y ese tipo de cuentos, mucha gente lo guardó muy en su profunda conciencia, porque es doloroso para muchos y para todos, me imagino. Pero ahorita que estamos cerca de cumplir otra vez un nuevo año de lo que fue la tragedia de Vargas, quería compartir con todos distintas historias de distintos amigos, de distintos compañeros. Entonces, bueno, nada, vamos a repartirlo en varios capítulos de aquí al 15 de diciembre. Y bueno, espero que a todos les guste y no que solo les guste, sino que los lleve a ese momento, a esa máquina del tiempo, no para vivir lo malo, sino para recordar que nosotros los varguenses estamos forjados de hierro puro, porque hemos aguantado miles de cosas. Y tanto Pancho, ahora que comenzó de cero allá en Valencia, como yo aquí en México, creo que la tragedia de Vargas nos ayudó para tomar decisiones de salir del país también. Sí, efectivamente. Son cosas que llevas, que recuerdas y bueno, nada, te hacen tomar muchísimas decisiones, ¿no? Después de tantos años, ¿no? Porque tú lógicamente te fuiste casi que inmediato. Pero bueno, eso y otras tantas cosas más te obligan de repente a dejar tu tierra, pues. Ojo, como lo dije en el capítulo anterior, con intenciones en algún momento de volver, porque yo amo mi país, yo amo mi tierra Claro. y nada. Siempre la mesa está servida. Siempre como le comento yo a todos, y he estado analizando mucho estos días con todo lo que está pasando en Venezuela, del referéndum consultivo acerca del Esequibo y todo ese tema, y las próximas posibles elecciones que pueda haber, ojalá que sean libres, de que Venezuela siempre va a ser de nosotros. Venezuela, nosotros no nos podemos sentir que estamos fuera de ella, porque en realidad no nos podemos caer a mentiras como mucha gente lo hace diariamente. Nosotros estamos pendientes de nuestro país porque nosotros lo sentimos. Una cosa es que uno esté bien afuera y que se sienta bien y que todo le haya resultado, y otra cosa es que uno se haya olvidado de su país, que eso creo que nunca nadie lo va a hacer. Claro, efectivamente, sí. Ya después de que uno construye, a mucha gente se le hace difícil, ¿no? Pero uno de los objetivos que nos planteamos mi esposo y yo cuando vinimos fue buscarle un futuro distinto a mis dos hijos, pues. Y tarde o temprano ellos van a tener su vida, ¿sabes? Y ya después que ellos tengan su vida, que ellos decidan qué es lo que va a hacer, ya realmente no tendría ninguna atadura, pues vamos a decirlo así. No sé qué me pasará de aquí a mañana, ¿no? Pero realmente no cierro esas puertas y Vargas y Cumaná están en un sitio bastante importante en mi vida, pues, o sea, no los puedo olvidar, ¿verdad? Que sí, son momentos y sitios muy especiales para mí. Qué bueno, qué bueno. No, y creo que todos tenemos nuestro sitio especial en Venezuela, incluyéndome, pues, yo siempre había tenido el sueño de poder tener un negocito en Galipán. No sé por qué, pero a mí siempre, toda la vida me encantó esa zona del estado, y ya de grande, ya de adulto, cuando ya vuelvo a Venezuela, que ya tenía años en la profesión de la gastronomía, dije, no, este es mi lugar. Pero bueno, a lo mejor ahorita no lo es, pero puede ser en el futuro. No cierro esa puerta nunca, ¿no? Claro, así es, así es. Bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro. Así es, hermano. Bueno, un abrazote, Pancho, que tengan una Ah, excelente noche, que la pasen bien, que sé que van a salir por ahí. Bueno, nada, por aquí andamos, ¿no? dale, Ahora muchísimas. con mucha más comunicación y acortando esas distancias.
Así es, muchísimas gracias de nuevo por la invitación y bueno, estamos a la orden. Ve que tenemos que hablar de pelota porque Sí, Ronald sí, sí, Acuña sí. no tiene Hay que Ronald hablar de Acuña todo. no tiene de hijo, Ronald Acuña no tiene de hijo. Hermano, que tengas una excelente noche. Gracias. Dale, cuídese.